Vamos a explicar el primer problema de contexto real que no alcancé a explicar en la clase en línea por cuestiones de tiempo. Dice, una persona ubicada a 100 metros de una antena. ¿Sí? Aquí tengo la persona ubicada a 100 metros de una antena. Una antena está. Y está ubicada a 100 metros, me están mencionando aquí. 100 metros de distancia. Y dice que esa persona ve hacia arriba a un ángulo de 60 grados. Se pone a observar la punta de la antena. Un ángulo de 60 grados. Mira sus ojos hacia arriba, levanta sus ojos hacia arriba y se forma un ángulo de 60 grados. La pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra la punta de la antena aquí del lugar donde está ubicada la persona? O sea, ¿qué quieren saber? Quieren saber esto de aquí. Eso no sabemos cuánto es. Esa distancia no la sabemos, la queremos calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, primero que nada, como estoy ubicada aquí, tengo que identificar cuáles son los catetos. Cateto enfrente de mí, cateto opuesto, cateto enseguida de mí, cateto adyacente. Y lo que quiero calcular aquí en pocas palabras es la hipotenusa. ¿Con qué razones trigonométricas? ¿Por qué no puedo utilizar teorema de Pitágoras? ¿Por qué no? Porque el teorema de Pitágoras necesito tener lados. ¿Y cuántos lados tengo? Nomás tengo uno. Con el teorema de Pitágoras tengo que tener mínimo 2. Nomás tengo un solo lado. Teorema de Pitágoras queda descartado. Tengo seno, coseno y tangente. Grábate bien esas fórmulas. Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. ¿Qué me dice seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué me dice coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué me dice tangente? Opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres? Las tres fórmulas que acabas de ver, las tres fórmulas, tienen tres datos. O sea que aquí necesitas tener dos datos también para poder encontrar el tercero. Necesitas tener el ángulo y un cateto, o puede ser el ángulo y la hipotenusa, o puede ser cateto y hipotenusa para encontrar el ángulo. O sea, tienes que tener mínimo dos datos, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando. Fíjate, aquí ¿qué tienes? ¿Tienes el cateto opuesto? No. ¿Tienes el cateto y la hipotenusa? No. Pero tienes el cateto adyacente. Entonces, ¿qué quieres encontrar? Fíjate, te piden encontrar hipotenusa. Ah, bueno, pues me fijo en las que tienen hipotenusa. ¿Para qué tomo en cuenta tangente? Tangente ni lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Tengo hipotenusa? ¿Lo que quiero encontrar lo tiene? No, no lo tiene. Lo borro. Tangente ni en cuenta. ¿Qué me quedó? Seno y coseno. A ver, ¿cuál de las dos voy a utilizar? ¿Tengo el ángulo? Sí. Ahí está. ¿Tengo el cateto opuesto? No. ¿Tengo el cateto, la hipotenusa? No. ¿Podré utilizar seno? No, no la puedo utilizar porque nada más tengo un solo dato. ¿Qué me dice la maestra? Necesito dos. Entonces no puedo utilizar esa. Otra más. ¿Qué me quedó? Pues coseno. ¿Tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí. ¿Tengo la hipotenusa? No. Ah, bueno, pero tengo dos datos. Entonces, ¿lo puedo utilizar? Sí la puedo utilizar. ¿Me quedaría entonces con qué razón trigonométrica? Con la razón trigonométrica de coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo de 60 grados. Igual a cateto opuesto, perdón, a cateto adyacente, que es 100, entre la hipotenusa, que ¿cuánto es? Pues no sé, es lo que quiero encontrar. Entonces, ¿qué te quedó aquí? Te quedó tu incógnita. Tu incógnita es la X. ¿Sí? Entonces vamos aquí a sacar el valor de coseno. ¡Ojo! Ya no voy a usar shift. Ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya tengo el ángulo. Ya lo tienes tu ángulo. Ya nada más vas a poner coseno, cos, la tecla cos. Aquí lo voy a poner. La tecla cos, ¿de quién? De 60. Cos de 60
es de 0.5. ¿Sí? 0.5 es igual a 100 sobre X. ¿Qué voy a hacer ahí? Hay una incógnita, voy a despejar. Voy a despejar el valor de X. Aquí, ojo, cuando la X se encuentra en la parte inferior como denominador, pasa a realizarse una división. Vas a dividirme. X es igual a 100 entre 0.5. Cuando la X, ponle ahí con color rojo en tu ficha, cuando la X se encuentra en la parte superior, vas a multiplicar como numerador, pero como aquí está abajo, como denominador, vas a dividir. 100 entre 0.5 me da 200. Y acabo de encontrar el resultado de ¿qué? Acabo de encontrar el resultado de lo que vale la distancia entre la persona y la punta de la antena. ¿Cuánto es? 200 metros, maestra. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Hasta ahí sería toda la explicación. Los otros problemas se hacen de la misma manera. Vamos a hacer el siguiente problema. Dice allí, ahí dice, un poste de 8 metros de altura. Ahí está el poste. Otra vez un poste de 8 metros de altura. Se reforzará con un cable de acero, sujetándolo desde el piso. Y dice, si se requiere que el cable tenga un ángulo máximo de 45 grados, fíjate, lo van a sujetar en el piso y tiene que tener un ángulo de 45 grados. Respecto a la horizontal, esta es la horizontal, acuérdate, la horizontal es acostado. ¿Cuál debe ser su longitud? ¿A qué distancia del poste tendrá que colocarse el gancho para sujetarlo? ¿Sí? ¿Cuál debe ser su longitud? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahí? El cable de acero debe de medir ¿cuánto? Voy a empezar a ubicarme en dónde. Voy a estar ubicado ¿dónde voy a estar ubicado yo? Voy a estar ubicado en el ángulo de 45. Enfrente de mí, ¿qué tengo? Opuesto. Enseguida de mí, ¿qué tengo? Adyacente. Acá, hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra enfrente del ángulo de 90. ¿Sí? Acuérdate. Entonces va a ser, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué valores tengo? Sí, lo que tengo que encontrar aquí es, primero que nada, identificar las fórmulas. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Acuérdate que para poder utilizar las razones trigonométricas que tengo, ¿cuántos valores tengo que saber? Tengo que conocer mínimo 2 datos, porque aquí son 3. Ángulo, cateto, hipotenusa, son 3. Ángulo, cateto adyacente, hipotenusa, son 3. Ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, son 3. Tengo 3 datos, necesito tener mínimo 2 para poder encontrar el tercero, la incógnita, el tercer dato. ¿Qué voy a hacer? Cateto opuesto enfrente, cateto adyacente y la hipotenusa. Ok. Ahora lo que voy a hacer yo es, primero que nada, encontrar mi incógnita. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Sí? Primero que nada hay que identificar lo que tengo y qué es lo que quiero encontrar. La hipotenusa en este caso, ¿sí?, sería mi incógnita, porque dice ahí, ¿cuál debe ser la longitud? ¿A qué distancia del poste tendrá que colocarse el gancho? ¿Esto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues muy fácil. Voy a tener que encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Cuál de esas 3 tiene hipotenusa? Primero hay que identificar lo que quiero encontrar. Esta es mi incógnita, no sabemos. Entonces, pues automáticamente que queda descartado la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente no tiene hipotenusa. Automáticamente la quito, para irme quitando las fórmulas que no voy a usar. ¿Cuál voy a usar? ¿Podré usar seno? A ver, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo el cateto opuesto? Sí. ¿Quiero encontrar la hipotenusa? Sí. Ok. Entonces automáticamente ya lo encontré.
¿Qué razón trigonométrica voy a usar? Seno. ¿Por qué coseno no, maestra? ¿Por qué? Porque el cateto adyacente no lo tengo. No tengo la hipotenusa y nomás tengo el ángulo. Mira, tengo dos datos nada más. Entonces no se puede. Aparte de que no se puede, la única que me quedaría sería el seno. Entonces, ¿cómo lo podría poner? Pues seno de ¿quién? Seno de el ángulo, que es 45, igual a ¿cuánto? A cateto opuesto, que es 8, entre hipotenusa, que no lo sé. ¿Qué dijimos? Cuando el denominador aparece la X, vas a hacer una división. Cuando aparece en el numerador, vas a hacer una multiplicación. Aquí no voy a usar shift porque ya tengo el ángulo. Va a ser seno de 45 o sin de 45 me da .70. ¿Sí? .70. Igual a 8 entre X. Vas a dividirme el 8 entre .70. X, ¿cuánto me da? Entre .70 me da 11.42. Esa es la distancia, ¿sí? ¿Cuál debe ser su longitud? De 11.42. Ahí está. Ahora dice ahí, ¿a qué distancia del poste tendrá que colocarse el gancho? Ahora quieren saber esto. Mira, ahora quieren saber esto. Ya contesté la primera pregunta, pero la segunda no la sé. Ah, ok. Pues si ya tengo esta, que es la hipotenusa, y ya tengo esta otra, ¿podré calcularlo con teorema de Pitágoras? ¿Podré? Claro. ¿Por qué? Porque ya tengo dos lados. Entonces, ¿cómo encontramos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se calcula realizando, quiero encontrar cateto. Acuérdate que para poder encontrar cateto, ¿qué haces? ¿Una qué? Resta. ¿Resta de quién? Del valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa, que en este caso es de 11.42 al cuadrado, menos, porque es cateto, es menos el valor del otro cateto, que en este caso es 8. Acuérdate que siempre va primero el valor de la hipotenusa. Si lo pones al revés, te va a salir negativo y no raíz cuadrada negativa. Cateto de 11.42, chip a 11.42 al cuadrado sería 130.41. Menos 8 al cuadrado, pues es 64. Cateto es igual a raíz cuadrada de, vamos a hacer la resta, 130.41 menos 64 me da 66.41. Sácame raíz cuadrada de 66.41. Me da 8.14 cateto. Entonces, ¿a qué distancia tendría que colocar yo de la antena a donde está el gancho? Pues a 8.14, maestra. 8.14. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ese sería el resultado. Y el tercero, pues ya te lo encargo a ti, porque tú lo vas a hacer solito en tu casa. ¿Sí? Acuérdate que hay que ubicar, hay que identificar qué razones trigonométricas tendría que usted calcular. ¿Quedó claro? Bien.